¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de LBA. Señor Mario Rojas, ¿cómo le va? ¿Cómo Sebastián anda? Silenzi, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Contento, feliz. Bueno, hoy en esta edición de La Verdad Avanza vamos a analizar dos temas. La sesión de la legislatura, que va a ser en las próximas horas, la próxima semana, una sesión especial donde se va a aprobar la ley del GNL, que básicamente prevé una reducción de las regalías que va a cobrar la provincia si el precio del gas natural licuado sube a un determinado monto que está establecido en $20. Digamos, le van a cobrar menos si el precio, al revés, le van a cobrar más. Si el precio al revés. Sí. De 16 a 20, es el $16 a $20. Por menos de $16, la regalía va a ser más barata y por más de $20 va a ser más cara. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso con el diputado del PRO, Damián Canuto. Vamos a estar charlando, tratando de que ustedes tengan elementos para analizar sobre esta ley, que lo que hace es abrir la puerta a la posibilidad, y es cierto esto, de tener un proyecto como el de GNL, ¿no? Ahora, acá queda una pregunta rondando, que tal vez no sea para Damián Canuto, tal vez sea para el ministro de Energía, que es esto de si haber tocado las regalías, Mario, no abre la posibilidad de otras negociaciones que hasta acá no existían, ¿no? O sea, me parece que es una gran pregunta esto que puede dejar esta modificación de las regalías que se van a plasmar en un proyecto de ley, ¿no? Claro, hay por lo menos 3 de los 7 proyectos de evacuación del gas de Vaca Muerta, 3 son para exportar GNL, así que es probable que este acuerdo, esta ley que se hace con YPF, por Las Tacanas 1 y 2, Buena Esperanza 1 y 2 y Aguada de Villanueva, que son las 3 áreas que están al sur del río Neuquén. Exacto. Cruzando el río Neuquén desde Fortín de Piedra, más o menos para ubicar a la gente. Hay otros proyectos que, bueno, no están ubicados geográficamente, pero que también prevén exportar gas natural licuado desde La Plata, desde Bahía Blanca y desde el mismo lugar donde se va a exportar este gas, que es cerca de San Antonio Este. Bueno, y el otro tema vamos a hablar de la ciudad del 1,5 millones de habitantes, dijo Sturzenegger, ¿no? Sí, se basó en un estudio diciendo que en el 2030 la provincia de Neuquén, dijo Sturzenegger, sí. Federico Sturzenegger dijo, va a haber 1,5 millones de habitantes. El COPAD hizo otras estimaciones con otros especialistas y le baja un poco la expectativa. Sí, y también de alguna forma se arma una red de contención para que la gente no venga a nada, ¿no? O sea, porque tal vez no consiga trabajo. Lo hemos escuchado al gobernador, a muchos hablar de que no sobran puestos de trabajo, así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Exactamente, 2 temas aquí en La Verdad Avanza. Ahí antes de la pausa quiero decir que esto es jugo de naranja, ¿verdad? Porque el otro día me preguntaron, che, ¿toma jugo de naranja? Sí, tomamos jugo de naranja con Mario. Nos vamos a la pausa, ya venimos, dale. Imagínate subir a un colectivo que no contamina, que te lleva cómodo por la ciudad. Ahora, sumale buses turísticos de jerarquía internacional. Neuquén tiene el mejor transporte público del país y lo hacemos a la neuquina, con fondos propios, cuentas ordenadas y 0 endeudamiento. Más conectividad y más turismo. Neuquén te enamora. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y 0 endeudamiento. Regalos para papá, beneficios para vos. Con Superdías, Semana de Papá, del 15 al 21 de junio, tenés hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro con Confiable. Y hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN. Encontrá el regalo ideal en indumentaria, tecnología, deportes y más. Sorprende a papá con BPN. Conocé rubros y comercios adheridos en bpn.com.ar.
Cuando te digo la neuquina, esto es la neuquina. Trabajamos las 24 horas y en menos de 70 días ya comenzamos a tirar el asfalto. 2.500 camiones removieron el suelo y ya tenemos a nivel la Gran Avenida. 500 camiones ya trajeron los caños que estamos colocando y además 1.100 bateas se colocan todos los días para que el asfalto sea el más rápido del país. Eso es orgullo neuquino. Bueno, arrancamos este segundo bloque y tenemos un invitado en piso, Mario. Estamos con Damián Canuto, presidente de la Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura. Damián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Bueno, en estas horas se culminó varias comisiones, un plenario de comisiones, ahí me salió la palabra, donde se le dio luz verde al proyecto de GNL que impulsa el gobernador Rolando Figueroa. Contanos cuál es tu conclusión después de esta discusión que hubo con el ministro en primer lugar y luego con el resto de las comisiones, que es Asuntos Constitucionales, Hidrocarburos y Hacienda. Mi conclusión es que hicimos lo que tenemos que hacer, es decir, los legisladores estamos para analizar aquellos proyectos que ingresan, tanto por iniciativa de los legisladores o de particulares, como también del Ejecutivo. Y en este caso no sorprende a nadie porque el Ejecutivo, el gobernador de la provincia, había anunciado que estaba hace tiempo ya en tratativas para lograr un acuerdo con YPF. Pensemos, YPF, la empresa nacional de energía, la que es la principal exploradora, explotadora y exportadora de hidrocarburos de la Argentina, es decir, la que tiene la mayor presencia en todo el territorio nacional y en particular en Neuquén. Y este acuerdo por el que bregaba el Ejecutivo se consumó hace unos días atrás, se concretó, y es un acuerdo que busca generar condiciones para que esa empresa como tal logre realizar inversiones propias, pero además obtener inversiones de compañías internacionales, buscar socios, básicamente, exacto, buscar socios, que permitan hacer algo que hoy no se hace, que es lograr la liquefacción justamente del gas para exportarlo, es decir, para exportar gas natural envasado. Un negocio que si bien lo tenemos en expectativa, en potencia, nunca se concretó hasta ahora. Y que puede ser un salto de calidad enorme en la generación de la industria hidrocarburífera para la provincia de Neuquén, pero además puede ser un plus y un cambio de paradigma para la Argentina en su conjunto, porque puede ser la fuente de divisas más importante, incluso en proyección superando las divisas que genera la pampa húmeda con la producción agrícola ganadera. Muchas veces se dijo esto, es decir, ¿de dónde vienen las divisas, los dólares que faltan? Este año la producción de hidrocarburos casi igualó los mismos dólares que generó el campo. Ahora, Damián, después vamos a meternos más un poquito en detalle en tema de la ley. Digo, ¿qué falta para que esta ley se apruebe definitivamente? Y también preguntarte, ¿hubo pocas voces en contra de la ley? Respondiendo a lo que falta, hoy obtuvimos el despacho de la comisión que, como bien decía Mario, es el plenario de comisiones. La que la convoca es la comisión que yo presido, la J, que es la de energía y hidrocarburos, porque por ahí pasa primero, pero también debe obtener un despacho de las comisiones A y B, que son de asuntos constitucionales, y de finanzas. Bueno, cuando funcionan las tres comisiones juntas para hacer un mismo tratamiento, para analizar conjuntamente, se llama plenario. Ese plenario resolvió aprobar el despacho del proyecto que propone el Ejecutivo, con lo cual lo que faltaría es que este despacho, que ya va a pasar al recinto, en la siguiente sesión ordinaria se pueda tratar y se pueda aprobar. Obtuvo la mayoría. Ya esa representación que está en las comisiones es, uno supone, la misma que se da en la comisión. No es una suposición, es un hecho en cuanto a representación de quórum. Y uno supone que esa misma representación va a lograr la mayoría en el recinto. Las voces disidentes son las voces que se asientan sobre críticas que, en mi opinión, y para la de la mayoría, son infundadas, que se apegan y se atienen a discursos un tanto retrógrados, que tienen que ver con esto de que si uno negocia con una compañía petrolera, aun cuando sea YPF y la nacional, está sometiéndose a la expoliación y a las condiciones. Me parece que son discursos realmente retrógrados. Otros discursos que tienen que ver con que hacer un acuerdo significa renunciar regalías, lo cual es falso,
porque acá estamos hablando de generar las condiciones de inversión para que una vez producido y explotado el gas, genere una regalía. Y sobre esa regalía, ¿qué pide la contraparte de la provincia? En este caso YPF y su socio. Bueno, un régimen promocional. No es una excepción, no es una renuncia a ninguna regalía. Es un régimen promocional que le permita, durante el tiempo que no va a lograr utilidades, porque va a llevar mucho tiempo, en el cual van a poner muchísimo dinero, 25.000 millones de dólares, una cifra realmente significativa, hasta que empiecen a lograr las utilidades por la explotación y exportación. Lo que establece es un régimen promocional, que tampoco implica ni siquiera una quita, porque lo que se estableció es un sistema de regalías por bandas que va desde los 7,5 a los 12. Si uno tomara genéricamente como regla la de que la regalía es del 12%, alguien podría decir equivocadamente, pero 7,5 es menos que 12. 7,5 es menos que 12, digamos como alícuota, pero 7,5 puede ser una utilidad enorme para la provincia si lo aplicamos sobre explotación que hoy no tenemos y que la idea es tenerlo de acá a los próximos 20 o 30 años. Y a su vez no es una alícuota fija, como digo, son bandas. Según el precio internacional, esa regalía puede ser del 10 o del 12 incluso, del 12%, en la medida en que el precio internacional, según la regla establecida en ese acuerdo, pueda subir. ¿Con cuánto arranca la banda esa? Al día de hoy sería de 10%. Es decir, si se tomara el valor de hoy no hay una molécula de gas generada, ¿no? Esto lo explicó muy bien el ministro en la comisión días atrás. Es decir, si uno pudiera aplicar este acuerdo a una explotación que hoy no tenés, porque no existe, como digo, pero si hoy saliera la primera molécula de gas y se lograra la licuefacción, hoy se aplicaría, por ejemplo, un 10% de regalía. Es decir, hoy significaría un 10%. Esto sería como una suerte de un segundo acuerdo Chevron-YPF. Pero me parece que es mejor, porque aquel que fue pionero, aquel acuerdo que fue controvertido, en todo caso, porque la multinacional que intervenía era justamente Chevron y que era entre partes privadas, porque era Chevron YPF, como bien usted dice. Claro, la provincia con YPF. Exacto, en este caso es YPF con la provincia. Claro. Con lo cual, lo que está garantizando es que cualquiera sean los socios que logre YPF, ojo, el desafío es de YPF lograr los inversores. La carga la tiene YPF, un privado, de lograr la explotación privado, del cual, por ejemplo, el Estado Nacional forma parte, la provincia de Neuquén forma parte, tiene acciones, pero la carga, el objetivo de desarrollarlo, de explotarlo y de obtener las utilidades es de YPF. Entonces yo digo, la diferencia está en que primero aquella primera experiencia ya se logró y fue fructífera, fue productiva porque generó esas primeras inversiones que hoy están dando esos resultados. El hecho de que hoy se estén obteniendo regalías en términos o utilidades en términos históricos comparativamente es también resultado de que en aquella ocasión se generaron las condiciones. Bueno, esto es multiplicar esas mismas condiciones. Damián, a mí me encantaría poderle explicar a la gente que está del otro lado que esta es la mejor ley, ¿no? O sea, y basándome en una sola premisa, que es que cuando uno negocia estos números, que es esa banda de la que vos hacías referencia, la provincia no va a dejar de tener ingresos realmente importantes porque se precipitó o porque no se evaluó bien esa banda. Un punto en realidad es muchísima plata, mucha plata, en una provincia que hace muchos años promete una reconversión productiva para que no terminemos de depender en algún punto de los hidrocarburos, en algún momento se nos va a terminar, y hasta acá mucho cambio no hubo. Entonces te pregunto, ¿cómo defendés que es la mejor ley si no llegamos a obtener una buena cantidad de divisas a través de las regalías? O sea, bajamos las regalías para seducir a un potencial inversor. Vos me podés decir, y es largo esto explicarlo, pero está bueno hacerlo así. Vos me podés decir, sí, pero el 12% de cero es cero, sí. El 10% de cero es cero, el 10% de esto puede ser un montón. Ahora, ¿cómo me explicás que esa es la ecuación correcta y cómo le explicás a la gente que es la mejor ley? A ver, si me permití una metáfora más básica. Sí. Tenemos la gallina de los huevos de oro. Pensamos que tenemos la riqueza, pero una gallina, vamos a suponer que existiera esa gallina que da huevos de oro, se puede morir la gallina también. Si yo no logro generar las condiciones para que ponga esos huevos de oro y lo aprovechemos, la gallina se va a morir. En términos de política de Estado, la ventana, como se suele decir, es corta en términos de años. No quedan
300 años por delante de explotación hidrocarburífera. La ventana es mucho más corta, se habla de 30, 40, de 50 años, con lo cual hay que generar por anticipado las condiciones. ¿Por qué una ley sería buena? Porque justamente ofrece las condiciones de seguridad jurídica, de estabilidad política, para que el inversor diga, sí, voy a poner la plata acá y voy a generar una explotación que va a generar empleo, utilidades, regalías. Y vos respondías también, es decir, esa cuestión de ¿cuánto es el porcentaje de cero? Y sí, es cero. Esto parece básico, parece un eufemismo, pero es así. Si yo no genero las condiciones para que donde hoy hay cero haya cientos de miles de millones de dólares generados en recursos hidrocarburíferos, esos no se van a generar, va a seguir siendo cero. Hoy demanda la provincia, pero también la nación y también el mundo, demanda condiciones de previsibilidad, ¿sí? Para poder competir con los otros productores de gas licuado del mundo, tenemos que generar las condiciones de previsibilidad, es decir, que aquel que tiene el dinero para invertir, para generar empleo, para generar explotación y por ende para pagarnos regalía, lo vea con seguridad. Hay que entenderlo así, es decir, hay que pensarlo así. Son mesas de negociación donde los tipos que tienen el dinero para invertir y que generan las condiciones favorables para la provincia, deciden por sí o por no, no hay muchas vueltas, no es vamos a ver. El tema es que a la gente sí le interesa el derrame, Damián. Por y eso va a suceder solo y tan solo si generamos las condiciones. De nada serviría que dentro de 30 años me preguntes esto, Sebastián, y que yo te diga qué lindo hubiera sido, mirá si hubiéramos generado, pues sería contrafáctico. Sí, de nada sirve que les demandemos tampoco a quienes hoy tienen la firma esto dentro de 30 años, porque ya va a ser tarde. Bueno, también. Y si así fuera, yo no le temo a algo, no soy tan... O sea, mi rol individual no es tan importante, ni siquiera creo que lo sea ninguno de los roles individuales. Sí las políticas de Estado. En todo caso habrá de recaer una responsabilidad que no tengo duda será positiva en quien tiene la verdadera facultad de administrar y que hoy, que es el Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia, que conocedor de esta realidad de la provincia me está diciendo... Seamos valientes y generemos estas condiciones. No importa que la crítica, para mi gusto, muchas veces hasta berreta, de están renunciando. No estamos renunciando a nada. Estamos generando condiciones que no se generaron. Estamos propiciando una política de Estado. Las políticas de Estado no pueden ser de acá a 2 años. Es mentira cuando las mezclan con las cuestiones electorales. Mirá si justamente esto estuviera asignado solo por lo electoral, por lo coyuntural, por lo diario. No podría discutirse esta cuestión. Esto es una cuestión de política de Estado hidrocarburífera, pero también justamente de gobierno, donde se toma una decisión y aún a riesgo de que un titular o que una posición política sea crítica, se está diciendo nosotros nos hacemos cargo de que estas son las condiciones que van a regir para este caso, de estas áreas, ¿no? También hay que poner en contexto, ¿no? Esto me parece importante explicárselo a la gente. Si no estamos hablando de una decisión que se nos van toma... a dejar de dar gas a nosotros para exportarlo. Absolutamente no, ni que tampoco comprende todo el espectro de la explotación. Estamos hablando de 5 áreas que son concesiones de gas, de YPF en particular, no de todas las compañías, y que sobre estas áreas, para esta compañía y sus socios, se van a generar estas condiciones promocionales excepcionales por los próximos 30 años para que esto suceda, porque la realidad es que si esta ley no se aprueba, lamentablemente las condiciones no van a darse y por lo tanto las cosas no van a suceder. Esto es una consigna que debería ser estar más presente en la política. Hay que hacer que las cosas sucedan. Y me parece que acá se está tomando una decisión para que las cosas finalmente sucedan. Damián Canuto, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por estar acá. Pausa Gracias. Aquí en La Verdad Avanza, ya regresamos. El plan Orgullo Neuquino de 3.000 cuadras de asfalto va a todo ritmo, como acá en Villa Seferino, en Islas Malvinas, en el Z1, en Valentina, en toda la ciudad. Y además, como lo sabés, viene a la Neuquina, con superávit, cuentas ordenadas y 0 endeudamiento. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa encabezó en Buenos Aires la presentación de la temporada de invierno Neuquén 2026. Destacó la oferta de nieve más amplia del país, con 4 centros de esquí y 2 parques de nieve. Creemos que Neuquén va a ser una muy buena experiencia, no solo este invierno, sino todo el año. Hemos tenido una muy buena temporada de verano
pero creo que a través de la belleza de nuestros paisajes, a través de la experiencia y de la calidez de nuestra gente, vamos a poder brindar algo nuevo y algo que seguramente el turista no se va a olvidar. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Imagínate subir a un colectivo que no contamina, que te lleva cómodo por la ciudad. Ahora, sumale buses turísticos de jerarquía internacional. Neuquén tiene el mejor transporte público del país y lo hacemos a la neuquina, con fondos propios, cuentas ordenadas y cero endeudamiento. Más conectividad y más turismo. Neuquén te enamora. Tercer bloque aquí en LBA, bueno, y tenemos un invitado, está con nosotros el ingeniero Rubén Echeverri, secretario de COPADE. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda? Excelente, la verdad que muy bien, muy contento de estar acá con ustedes en el piso, conversando de estos temas que a los neuquinos siempre nos importan, ¿no? ¿Tiene razón o no tiene razón Sturzenegger que vamos a tener 1,5 millones de habitantes que ya están llegando a la provincia de Neuquén? La razón o la no razón, la verdad, yo creo que eso queda más para ámbitos filosóficos o religiosos, ¿no? Son todas estimaciones. Yo hablé con Federico, me pasó el estudio que hizo la Universidad de San Andrés. Hay algunas diferencias, por lo menos en lo que muestra el gráfico y lo que dice el texto, con unas fórmulas empíricas muy complicadas, y cuando uno termina viendo las limitaciones del estudio ve cuáles son las parcialidades, ¿no? Lo que sí podemos decir, que nosotros veníamos estudiando hace más de un año, no con esas cifras, que inclusive consultando con el economista, para mí uno de los mejores en la actualidad, el tucumano, a pesar de sus años, Ricardo Barriazu, con quien tenemos contacto permanente, tenemos otras estimaciones. Sí, lo que podemos ver es que ha habido históricamente en la provincia de Neuquén migraciones, ¿no? Algunas propiciadas de técnicos, ha habido en los últimos 2 o 3 años una migración intercuenca de las cuencas petroleras del país, del noroeste, Cuyana, del Golfo y Austral, hacia la cuenca neuquina, esta atracción que genera Vaca Muerta, un sector limitado. Y ahora lo que estamos viendo es un incremento de estas migraciones, pero creemos que más debido a la atracción de Vaca Muerta se debe a la pauperización del conurbano. Es decir, todo este modelo nacional que implica una desindustrialización, falta de servicios, comercio, hotelería en Buenos Aires, ha generado cierre de empresas, comercios, un nivel de desocupación y que antes era de alguna forma sostenida por gobiernos más progresistas que generaban cierta red de apoyo estatal, sí. Sí, y de contención. Entonces, eso hoy no está existiendo y eso creemos que va a acelerar esta migración, una pequeña parte al campo, otro a la minería, como presenta en el estudio de la Universidad de San Andrés, que mencionó el ministro nacional, y una gran parte a Vaca Muerta. Entonces, eso se va a acelerar. Nosotros hemos visto incrementándose los niveles de intercersal, más o menos se incrementó el último año 21.000 habitantes nuevos, de acuerdo al Registro Nacional de las Personas. Nosotros estimamos hoy que ya somos 800.000 neuquinos, eso en función de los datos del RENAPEL, el Registro de las Personas, y de la matrícula escolar, que son muy ¿En qué porcentaje, qué porcentaje se lleva Neuquén Capital de esos 800.000, ¿no? Más o menos el 50%, ¿no? Como esta gran macrocefalia que se ha dado en las provincias del país, en toda Latinoamérica, más o menos el 50% está en Neuquén, hoy confundido en la metrópolis de la confluencia, que incluye ya aparte de Chipoletis, Plotier, Centenario. Entonces, estimamos que van a crecer a nivel de 25.000 o 30.000 en los próximos años. Eso va a generar un estrés adicional sobre, en parte, falta de infraestructura que se está avanzando en este gobierno. Es uno de los pilares de éxito del gobernador Figueroa, el achicar esta brecha de infraestructura que había faltante sobre el resto de los servicios, pero sobre todo en el tema de hábitat y falta de trabajo. Porque por más que alguien le diga, o un exgobernador diga, no vengan a Neuquén que hay trabajo, nosotros vemos a nivel internacional en otros lugares, no sé, en Lampedusa, Italia, cruzan en lancha o en balsa de Cuba a Miami, y hay fronteras, y hay limitaciones, y hay riesgos mucho más que acá. Acá no hay fronteras internas, ¿no? Con lo cual estamos estudiando esa evaluación de cómo ordenar, cómo articular esa migración que creemos que va a ser un poco más masiva de lo que viene habiendo,
Hay algunas experiencias en otros lugares del mundo, en China, pero con un gobierno mucho más totalitario, mucho más rígido y mucho más control sobre las personas y el individuo y con menos libertades. En la primera época de Bacon, en el Yale americano, donde allí también, donde la cultura gringa es mucho más flexible a la migración interna, si hay trabajo o no, que una cultura más latina como la nuestra, de arraigo y demás. Entonces, estamos haciendo esa evaluación para que en este programa, esta planificación, este próximo que nos ha pedido el gobernador, tener en cuenta eso para minimizar estos impactos. Ahora minimizar, digamos, previéndolo, porque no podés hacer nada, no podés decirle usted no entra. No, exacto, no, se pueden privilegiar algunos sectores, por ejemplo los más jóvenes, hemos dejado el problema de envejecimiento, también lo tiene Neuquén, dejamos de ser una provincia joven, como todo el mundo. Claro, y los mayores ya no tienen tantos hijos como antes. Así es, entonces eso es parte de minimizarlo, no vemos una posibilidad que no tiene mucho sentido bajo nuestra Constitución nacional y menos provincial, de un límite, una frontera interprovincial, con lo cual lo que hay que hacer es prever las condiciones, prever la generación de trabajo, creación de servicio, mejorar las condiciones de hábitat. Ahora, Rubén, acá hay una situación que se ha generado y yo no la quiero pasar por alto, que vos recién la nombraste. En la última charla con el gobernador hablaba de la posibilidad de generar más o menos unos 14.000 puestos más de empleo de acá al 2030 en Vaca Muerta, o por lo menos en el futuro inmediato, tal vez no hasta el 2030, pero lo próximo, lo inmediato, lo que se va a necesitar más o menos son 14.000 puestos de trabajo. Y Sturzenegger, con otra liviandad, dice 1,5 millones de habitantes se van a trasladar a la zona de Vaca Muerta. Y esto que decís vos es una realidad. La República Argentina ya no tiene redes de contención para determinadas personas en el conurbano bonaerense. Entonces, cuando vos le planteás una situación de mejoría, de revancha, de posibilidades, claramente la gente va a elegir ir a buscar un lugar donde pueda desarrollarse. La pregunta es, ¿cómo se trabaja entre la realidad de Neuquén, que marcan ustedes, vos estás a cargo de un organismo de planificación, y el discurso, que es a veces mucho más poderoso que esa realidad que puede demostrar Neuquén, ¿no? O sea, ¿cómo parás? ¿Cuál es la red de contención que se utiliza para parar los discursos nacionales? Yo creo que el discurso tiene que ver mucho antes, inclusive con lo de Marín, hablando de tantos millones, la potencia, etcétera, etcétera. Eso creo que genera más expectativa, inclusive que lo de Sturzenegger, ¿no? Lo que una persona del conurbano, solamente por venir a Neuquén, tiene una mínima contención que antes tenía y hoy no tiene el conurbano, tiene salud, alguien le va a dar alguna colaboración, o sea, va a poder subsistir. Eso ya es una mejora con solamente el traslado. Entonces, cuando hablamos de esa cantidad de generación de trabajo, suponemos que sean 20, 30 mil, que lo multipliquemos por 3 por nivel de servicios y demás, estamos 90 a 100 mil habitantes. Suponete que uno trabaje por 3 la familia, estamos hablando de 300.000, o sea, hay que generar otras condiciones de trabajo para esa brecha entre, no sé, será el 1,5 millones que dice Sturzenegger, los 350.000 que estimamos nosotros para llegar en 5 o 6 años al 1 millón de habitantes. Bueno, hay mucho por hacer, para ordenar y sobre todo para que no generen esos bolsones de pobreza, de inseguridad al lado de las grandes capitales que hemos visto en otros lugares y en el mismo conurbano que ha tenido una migración interna, sobre todo del noroeste y del noreste, durante los últimos 50 años. Y el petróleo como economía de enclave, digamos, que se instala en un lugar, desarrolla todo y cuando se termina se va. ¿Se le exige eso a las petroleras ahora? Hoy, desde el Ministerio de Trabajo, desde el gobierno, de distintos sectores, se le está exigiendo eso, la cantidad de trabajos locales, la responsabilidad social empresario, obras. En general, se está trabajando en conjunto. No es la actividad petrolera una actividad de mano de obra intensiva como puede ser la horticultura. Entonces, cada puesto de trabajo en el petróleo, por un lado, digamos que eso es $1 millón de inversión genera un puesto de trabajo, mientras que en otras economías, por allí regionales de turismo, cada $50.000 uno puede generar un nuevo puesto de trabajo. Entonces,
Por un lado es eso, es capital, es intensivo, son todos estos miles de millones de dólares que anuncia el presidente YPF, el presidente de la Nación, Hugo Sturzenegger, pero la generación de trabajo, obvio que es importante, son buenos sueldos, buena relación laboral, buenas condiciones, pero es limitada. Entonces, ese es el primer punto. La otra diferencia, que no es tan grave, que a partir que aparece el shale deja de ser una actividad minera donde uno hace una fuerte inversión y luego hace solo operación y mantenimiento. Esto es una industria, hay que estar todo el día perforando, con lo cual, en la medida que uno quiere mantener la producción de un pozo que al 50% el año siguiente bajó la producción, hay que mantener esa inversión y entonces la generación no es como antes, que se desarrollaba Loma Data y quedaba un pueblo fantasma, Loma, ¿cómo se llama? Sí, o Chiquillo de la Sierra Negra, o Puesto Hernández, y después quedaban eso, o Cutralcó Plaza Wington en su momento. Hoy eso no es esas condiciones, hoy se mantiene la inversión para mantener la producción y hay constante puestos de trabajo. Esa es la parte positiva, pero no es una actividad de maniobra intensiva en cuanto a la inversión. Entonces, eso hay que evaluarlo, que es lo que estamos estudiando, para tratar de minimizar ese impacto, ¿no? Claro, y aparte la expectativa y la frustración, porque lo más probable es que la gente que venga a Neuquén venga para trabajar en el petróleo, porque se cobra bien, porque nadás en plata, digamos, y no hay lugar para todos. Así es limitado. Inclusive muchos de los neuquinos quisieran estar trabajando en el petróleo, a veces o por las condiciones técnicas o demás, no hay lugar, no hay trabajo para todos. El gobernador lo ha mencionado muchas veces, que la gente no se aventure a venir a Neuquén en esas condiciones, porque si no tiene trabajo o vivienda o algún ingreso garantizado antes de viajar, a veces eso genera una precaución, pero a veces frente a la desesperación la gente termina viniendo igual. Rubén, ¿el COPADE trabaja en la planificación en áreas como de salud, de seguridad y todas estas cuestiones en función de lo que se puede venir a Neuquén? Estamos trabajando en conjunto con todos los ministerios. A principio de gestión el gobernador nos había pedido, me acuerdo cuando estaba en infraestructura, que hicimos el plan, que lo presentamos allá en el auditorio, y entonces estamos coordinando con cada uno de los ministerios para coordinar esos planes y para tener unas líneas de acción, algunas de acción inmediata, lo que nosotros llamamos acción temprana, lo que es la Agenda 2030 y la Visión 2050 en estos 3 hitos que hemos planteado en este Neuquén próximo que nos pidió el gobernador, y estamos trabajando con cada uno de los sectores para poder, desde el COPADE, no en el detalle ni en la ejecución, que está a cargo de cada ministerio, cada empresa de la provincia o cada municipio, en la articulación más general de todo eso. Yo lo quiero cambiar de tema, no sé si te queda vos. Bueno, te llevo a otro plano que también es importante, digo por lo que ha repercutido en el tiempo, ¿no? La PIAP, ¿no? La planta de agua pesada. ¿Qué va a pasar con la planta? ¿Desaparece la ENSI? ¿Ya tiene un futuro la planta de agua pesada? Hoy la ENSI a nivel funcional, que tiene el 51% de la provincia y el 49% de la CONEA, está a cargo funcionalmente del Ministerio de Energía. Así que entiendo que ellos están trabajando con Nación para ver estas posibilidades. El dueño del activo es la CONEA, a veces lo quiere, a veces no lo quiere, entonces es una situación a veces un poco o fluctuante, por lo menos. Ha cambiado ya varias veces en esta escasa gestión del gobierno nacional de interlocutores. Sí. Estuvimos a punto de concesionarla a la ENSI, cambió, ahora pidieron iniciativas privadas para concesionarla. Bueno, todavía se está trabajando en forma conjunta con CONEA para ver si se puede reactivar. Nosotros queremos que están dadas las condiciones. A veces los tiempos burocráticos del propietario, que es la CONEA, de la planta, y sin fondos para mantenerlas, o por lo menos con fondos escasos y que siempre hay que estar atrás para poder cobrar las deudas por parte de la ENSI, dificulta un poco, pero creemos que se puede llegar a reactivar, porque hoy hay mercado que antes no existía y hay compradores que son capaces de comprometer lo que llaman los off-takers, que es un contrato contra el cual alguien puede o concesionar o financiar esta nueva puesta en marcha. ¿El principal problema es la inversión o el capital humano que se necesita para poner en marcha de nuevo la planta?
Los tiempos. Los tiempos es el principal problema. Bueno, habrá que ver si realmente se concreta esto y qué va a pasar, ¿no? Con esta planta que es lamentable que esté parada. Sí, digamos, la oportunidad es que hace 3 años no estaban. Si hace 3 años, lo más probable es que no tenía mucho sentido gastar el orden de $1 millón por mes para mantenerla, algo que no sabía si algún día ibas a producir algo que alguien vaya a necesitar. Claro. Eso cambió hace 2 o 3 años, ¿no? Claro. Porque la energía nuclear pasó a ser casi verde, otro montón de usos del deuterio y del agua pesadas para los electrodomésticos, para la industria química, para la investigación, para los televisores, ¿no? Los OLED utilizan agua pesada. Entonces, apareció un mercado que no existía, aparecen interesados en comprarla. Me tocó, cuando estuve de presidente de la ENSI, hacer una convocatoria, tanto para financiamiento como para potenciales compradores, y vendimos más de la capacidad futura que podía producir la planta. O sea, estábamos entusiasmados. Luego, bueno, hubo algunos cambios en el gobierno nacional y se está recomenzando. Claro. Bien. Hay que recordar que la planta industrial de agua pesada de Arroyito está paralizada desde el 2017. Ya van a ser 10 años, 9 años. Sí, 9 años está ahí paralizada. Rubén Echeverry, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Nos vamos. Nos vamos, Sebastián Silenzi, hasta el próximo jueves. Chau, que la pasen bien.